pasión, porque luego la banda se nos confunde. La gente que no te conoce, Edith, ¿quieres presentarte con la banderola? Sí. Bueno, yo soy Edith Morales, soy artista y colaboro como miembro del Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo. Recientemente tenemos un espacio que se llama Centro Ecológico Milpa Urbana, que está en Xochimilco. Y bueno, yo me dedico a hacer arte y también soy contadora, ¿no? También eres contadora. También, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote al arte, Edith? O sea, Pues, ya así como que... 25 años. 25 años. 90s. ¿Cómo inició? Pues yo inicié con la danza contemporánea. Entonces, pues, yo soy multidisciplinaria. Entonces, primero hice danza contemporánea. En la práctica, 15 años, tomaba yo clases de danza contemporánea. Después me moví a la fotografía con formación autodidacta en los talleres del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Y ya después, en la última década, me fui moviendo como más a los medios, a video, instalaciones, foto como soporte, diversidad de medios para poder hacer mi arte. Ok, me acuerdo que ganaste un premio en algún momento en el Centro Fotográfico. Yo creo que me acuerdo que te entrevisté. Sí, por ello. Hace 7 años. 7 años. La primera Bienal de Foto. Del Centro Fotográfico. Sí, ahí hice un autorretrato de mí como contadora. Era la pieza, ¿no? La pieza se llama Paisaje y el número de mi cédula profesional, ¿no? Entonces, sí, ahí gané esa Bienal. Entonces, y pues ya de ahí empecé a moverme más hacia los medios, como video, instalación gráfica, libro de artista, piezas sonoras, esculturas, acciones, piezas efímeras. Piezas efímeras. ¿Por qué te gustan las piezas efímeras? Pues no es que me gusten, sino que la necesidad o el resultado del proceso de realizarla, pues a eso lleva, ¿no? Entonces, la última que se llama Híbrido y es sobre sobre las cadenas de agroindustria alimentaria larga. Entonces nosotros pensamos que comemos maíz, pero estamos comiendo un híbrido del maíz, ¿no? Que viene de Maseca. Las tortillas vienen de Maseca, entonces es una instalación en donde es ¿Y Maseca crees que es? Pues es la mayor productora en México de la masa de maíz. Pero no es maíz total. ¿Por qué no es maíz totalmente para la banda que no lo sabe? Porque sí es maíz, pero en esencia no es maíz nativo, sino es un maíz modificado para rendimiento de producción y para que sea a través de monocultivos. Y los monocultivos es lo opuesto del sistema milpa, ¿no? Entonces el sistema milpa pues es un sistema comunal que pues les ha permitido a las comunidades poder mantener toda su tradición, economía, cultura, estructuras políticas, ¿no? Entonces el sistema milpa no solamente es el maíz, sino es maíz, calabaza, frijol y todas las hierbas o los monocultivos lo hacen para que las hierbas que crecen alrededor de la milpa, de la planta de la milpa, esto no se supone que no las dejan crecer porque ellos quieren solo producir como grandes monocultivos de solo maíz. Entonces estas hierbas son las que consumimos, ¿no? Son los quelites, los chiles, los tomatillos, las hierbas medicinales. Entonces es un sistema comunal, ¿no? Que pues tiene que ver igual que está mucho relacionado con el sistema de vida de las comunidades, ¿no? ¿Por qué está relacionado con el sistema de vida de las comunidades? Porque pues desde la antigüedad las celebraciones, como todo el calendario gira en las comunidades, gira en relación a la siembra, cosecha del maíz. Entonces, cuando es el día de San Juan, que es en la era moderna, pues coincide con la fecha de la lluvia para la siembra, ¿no? Entonces ya ahora en la época reciente de Muertos es cuando
empieza la cosecha de las mazorcas, ¿no? Entonces, pues desde siempre así ha sido, ¿no? Entonces, los campesinos por eso es que se dedican a resguardar el agua, la tierra, porque saben que es la única manera de que les permitan mantener las cosechas, ¿no? Necesitan el agua y necesitan la tierra para poder seguir manteniendo su forma de vida. Mantener su forma de vida. ¿Por qué te empezó a interesar este tema? ¿Qué significados? ¿Qué búsquedas? Bueno, como en el 2007 nos invitaron a una exposición que era Marieta, como convocó a varias artistas mujeres, que era sobre el maíz, porque en esa ocasión subió la tortilla, ¿no? Entonces, pues cada una de las artistas que participamos hablamos sobre el tema era el maíz. Entonces yo me di cuenta que no sabía casi nada, o sea que era nula mi información. Entonces me di cuenta que si quiero hablar sobre un tema necesito conocerlo bien, investigar, y de alguna manera pues me involucré. Entonces, bueno, mi papá fue campesino y después se volvió maestro rural, ¿no? Con esta idea de progreso, ¿no? De lo que él piensa que es progreso, ¿no? Entonces ya fue que hubo migración, migró, pero me acuerdo que mi familia, que viene de la Mixteca, siempre mantuvo como la forma de vida de la comunidad, pero en la ciudad, ¿no? Que es como viven muchos migrantes, ¿no? Muchas personas migrantes que como yo pues, provienen de familias de las comunidades, ¿no? Entonces siempre me platicaba de cómo se siembra, de que no se debe tirar ningún frijol, y pues en el alimento mi mamá pues era como más, lo único que conocía para cocinar era la milpa, ¿no? Los quelites, los ejotes, todas las flores de calabaza, las calabacitas, la chilacayota. Bueno, todo esto para nosotros es normal, ¿no? Aunque ahorita ya se exotizó, dijera una amiga, ¿no? ¿Por qué se exotizó? ¿En qué te refieres? En el sentido de que, por ejemplo, ahorita los restaurantes o los chefs están poniendo de moda como... Está bien de que utilicen maíz morado o maíz nativo, libre de transgénico, porque saben que, o sea, ya ahorita hay un reconocimiento importante, digo yo, de que se le dé el hecho de saber de que el maíz, el que menos daño hace nuestro cuerpo, pues es el nativo, que es el libre de transgénico. El libre transgénico. Y en ese sentido, ¿qué es lo que el transgénico nos hace o nos causa? ¿Por qué es tan importante que el transgénico quede atrás o sea, pues o no sea ponderado por encima del maíz? Pues en el año 2000, Chapela, Ignacio Chapela se identificó que había en la Sierra Norte había maíz contaminado. O sea, tú no puedes diferenciar a simple vista cuál es transgénico o cuál es el maíz nativo. Entonces, con el mismo viento puede mover de una parcela que tiene maíz transgénico o maíz genéticamente modificado a una parcela normal, ¿no? Entonces, en una investigación que él estaba haciendo, pues lo identificó, lo escribió en una revista científica, y después pues ahí hubo como generalmente las grandes corporaciones patrocinan mediante becas las investigaciones de los que estudian doctorados o hacen su investigación, ¿no? Entonces, de esa manera pues tienen como poder para poder decir que si no te retractas de que estás denunciando que hay este tipo de contaminación, pues ya no te subvencionan tu beca, ¿no? Entonces, de lo que recuerdo es que en esa época Chapela hizo como una protesta ahí en Berkeley, ¿no? Que era donde estaba su investigación. Y bueno,
este maíz está genéticamente modificado y cuando tú lo consumes, pues ahí se queda, ¿no? El gen ahí se queda y el glifosato pues es un pesticida cáncer, y está comprobado de que causa cáncer, ¿no? Entonces pues te hace daño a tu salud. Entonces esto genera como toda la cadena, porque estas corporaciones no cubren como el daño a la salud, ¿no? Porque la salud es pública. O los que tienen dinero, pues de alguna manera utilizan sus recursos propios, ¿no? Pero sí genera toda una cadena que tiene que ver con la salud pública y pues y bueno, sí, en general esto, ¿no? Esto que comentas de los chefs, moviendo el maíz original, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Maíz nativo. Maíz nativo, perdón. Es que lo dan, o sea, ese maíz nativo acaba costando mucho más. Es decir, es como un asunto de lujo para los chefs, o es que no entendía ahí nada. Bueno, pues porque como generalmente está funcionando es que los que producen el maíz, los que son productores solo producen maíz para consumo, no lo producen para vender. Entonces cuando los campesinos producen su maíz, solo usan para ellos y una pequeña parte para resguardar, para en caso de que haya como alguna, o cuando les toca ser autoridad, o cuando la pandemia, ¿no? Entonces si hay algún no sé, como evento climático que cierran las carreteras, pues entonces ellos todos se juntan y pues dicen, pues tenemos tanto maíz, para cuántos días alcanzan, ¿no? Esa es la manera en cómo han venido sobreviviendo, ¿no? Entonces para ellos es súper importante mantener su maíz. Y bueno, entonces cuando ya hay una demanda externa es cuando desequilibra esa producción, ¿no? Entonces hay como casos de que entonces están los acaparadores o los comercializadores que están yendo como a cada una de las comunidades a ofrecerles o tratar de que firmen como contratos para decir, tú te comprometes, como la historia de la canasta, ¿no? Como entran a un grupo de industria productiva que siempre tienen que estar proveyéndolas, y entonces desestabilizan, y lo que hacen entonces es ellos tienen que comprar maíz de monocultivos, ¿no? Maíz híbrido. Entonces ahí cambian su modo de vida, ¿no? Porque ellos, por tener un recurso, lo que hacen es pues venden su producción, y entonces pues tienen que ver la manera de obtener su recurso, ¿no? Entonces ahí es donde pues por eso es que, bueno, esa es una. Y luego el intercambio de semilla, porque es importante. Ahorita la Conavio o el gobierno está promoviendo los bancos de semilla, pero dentro de esto los bancos de semilla lo que hacen es permitir, por ejemplo, si un investigador o algún corporativo, alguna empresa viene y se lleva el maíz o la semilla del maíz para su investigación, entonces con el solo hecho de que lo agarre de un banco pueda hacer uso de él. Actualmente, esta es una parte, ¿no? Y actualmente está el caso del maíz solotón, que tiene que ver con este maíz que tiene esta característica que se llama raíz adventicia o raíz aérea, ¿no? Entonces la Universidad de Davis está patrocinando a investigadores que en una comunidad de la Sierra Mije existe este maíz que lo llaman maíz solotón. Pero lo que nosotros decimos es que este maíz no pertenece exclusivamente a una comunidad, sino que pertenece a Mesoamérica, porque las condiciones para este tipo de milpa o maíz es de que
genera, ellos dicen que es el grial de los fertilizantes, porque genera una raíz aérea que cuando, o sea, bueno, me regreso, para que sea maíz, calabaza y frijol, tiene su sentido, porque el frijol lo que produce es nitrógeno. La tierra generalmente tiene un 3% de nitrógeno, entonces el frijol o la leguminosa le proporciona el 50% de nitrógeno a la tierra, y esto porque la semilla del maíz necesita todo ese nitrógeno. Y la calabaza lo que hace es, como en sus primeros días, como es muy débil, la protege, le conserva humedad suficiente para que pueda pegar, y ya después el frijol se enreda en la milpa, y entonces esto le ayuda, ¿no? Entonces las tres tienen como la triada, ¿no? Bueno, entonces en estos lugares donde se desarrolla el maíz solotón, lo que sucede es que no hay suficiente nitrógeno en la tierra, entonces la misma milpa lo que hace es que produce unas hasta como de 80 centímetros, unas raíces adventicias o aéreas gruesas que captan. Estas dan como un mucigel, que es un moco transparente, donde ahí viven las bacterias. Entonces estas bacterias lo que hacen es captar nitrógeno del aire, y como son zonas muy húmedas, las milpas generalmente, dependiendo, o sea, si es una semilla del zapalote chico, ajá, o del zapalote con la que se hace el totopo, se da de 1 metro sobre el nivel del mar, o sobre el nivel del mar a 20 metros máximo, y su característica es que es de 1,20, o sea, no es muy alta, su rama o su tronco es muy flexible por los vientos que hay como el istmo, y su estructura es como pequeña y tiene como entre 260 granos, y es muy suave por las características del suelo. Aquí en Oaxaca generalmente se siembra el tipo de maíz bolita, es lo más común. Entonces en la altura sobre el nivel del mar, como la milpa crece, no sé, como 2 metros, 1,80. Pero este maíz solotón, su característica que tiene es que crece hasta de 4 metros de altura hasta 5 metros. Es altísimo, y la mazorca da como de 800 hasta casi 1000 granos. Y hasta los 80 centímetros generan como unas raíces como rojas, y esto es lo que le llaman el grial de los fertilizantes los investigadores. Entonces esta biopiratería que están practicando es como ellos quieren patentar o registrar este maíz, y la manera en como lo que hacen no es que efectivamente este maíz que se llevan de esa comunidad, sino que van a los bancos, lo llevan, lo desarrollan en el laboratorio, y a partir de su hibridación o su nueva generación en el laboratorio, esa semilla es la que usarían. Entonces, pues es eso de biopiratería, y ahorita está lo de le comentaba claro, ajá, que el próximo 3 es el Día Nacional de Agrotóxicos. Entonces, de parte del Espacio del Maíz va a haber un foro en donde se va a hablar sobre esto, ¿no? Sobre los efectos de los agrotóxicos, de los químicos que se utilizan, y de casos específicos del daño que han ocasionado en niños. Por ejemplo, hay el caso de una investigadora que se llama Evangelina, que está invitada al foro, que habla sobre los efectos en niños, que ellos en la orina han identificado en sus residuos glifosato. Y bueno, esa es una parte, ¿no?, que tiene que ver con la milpa, y luego también con los transgénicos, es de qué manera identificas todo lo que consumes o todos los productos que hay tengan como
maíz transgénico. Entonces no sé si te acuerdas que en los 90 todavía había algunos ingenios de azúcar. Entonces ya como que los desmantelaron porque recibían mucho subsidio del gobierno. Entonces, dentro del Tratado de Libre Comercio del 94, pues se firmó que México se comprometía a importar fructuosa. Entonces, si nosotros tenemos como una mesa de transgénicos, y si tú vas, están como todos los envases de los productos que tienen fructosa, y la fructosa es el endulzante del maíz, pero que proviene de monocultivos que son transgénicos, ¿no? Entonces, si tú todos los dulces que consumen los niños, todititos, dice jarabe de fructosa. Todos los jugos, todos los refrescos, todos, los cereales, los yogurts, que pareciera que es como lo sano, cuando tú ves la etiqueta y dice fructosa, ¿no? Que es jarabe de fructosa. No es que necesariamente sea como azúcar, ¿no? Entonces, por eso es que si tú tomas, no sé, si recuerdas cómo sabía como las aguas negras del imperialismo, como la coca, antes era diferente el endulzante y ahora es diferente por lo que se usa el jarabe de fructosa, ¿no? Todos los alimentos de los niños, las leches, todos los que tienen endulzantes, es muy difícil que tenga como azúcar, ¿no? Tiene fructosa, y esta fructosa, o sea, como para dónde te haces en el consumo de estos productos que tienen fructosa. Entonces, decías que va a haber un foro sobre esto. Así es, está organizando el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo el próximo 3 de diciembre, va a ser vía Zoom, y se están invitando a especialistas, un invitado de Argentina, uno de Jalisco, de casos específicos, y un investigador de Oaxaca, que estamos tratando como de localizarlo, y ya ¿Cómo localizarlo? ¿Para que vaya o cómo? Sí, es un investigador que es el que le ha llevado como le ha dado seguimiento a los efectos que tienen los transgénicos o los agrotóxicos en Oaxaca específico. Y también la siguiente mesa habla sobre las opciones, como como organizaciones, colectivos o campesinos han cambiado esto del uso de agrotóxicos, ya no los dejan, ¿no? Porque como el sistema generalmente los coopta, es de que al principio llegan como las campañas del gobierno, entonces te dan tu bultito de químico, de pesticida y de fertilizante. Entonces tú lo siembras, primero te lo regalan. Cuando tú lo usas en tu tierra, ya la contamina. Entonces ya no puedes sembrar sin usar estos químicos, sin los agrotóxicos. Entonces a fuerza tienes que estar comprándolos. Pero ¿qué pasa? Que en el segundo o tercer año ya no te subsidia el gobierno, sino que tú lo tienes que comprar. Entonces, para producirlo te endeudas, ¿no? Entonces, ¿cómo te zafas de esta cadena? En donde ya te metió la misma estructura del gobierno, ¿no? De que te patrocina o te da subsidios, ¿no? Entonces ya luego viene como la migración, ¿no? Porque, se endeudan, ya no tienen para pagar, o ya está contaminada la tierra, ya se secó, ya no tiene proteínas naturales, ya no tiene nutrientes naturales, entonces existe la migración, los jóvenes campesinos se van y pues abandonan la tierra, ¿no? Y pues eso le conviene pues al gobierno, porque entonces puede hacer el cambio de uso de suelo en relación a lo de la minería, ¿no? Entonces, es todo un asunto, es un tema. Pues es que es como todo, así es como, y no solamente pues es en México, pues en todo el mundo se ha venido haciendo. Argentina tiene muchísimo problema con la soya, en la India tienen el algodón, porque todas las leyes o los tratados o los convenios
protegen a, digamos, a lo que se conocían en las décadas pasadas como el primer mundo, ¿no? Que son los Europa, Estados Unidos, Canadá. Ellos tienen leyes en donde no se les permite utilizar cierto tipo de agrotóxicos, ¿no? Por ejemplo, en el algodón o los tintes o los pesticidas, ¿no? Hay igual, no tiene nada que ver con esto, pero sí. Hay un caso, por ejemplo, de una francesa que de repente ella era alérgica como a cierto tipo de pesticidas o químicos, pero no sabían por qué, estaban en el tratamiento, es un documental, y ya después de varios meses se dieron cuenta que sus botas venían de China, y en China hay como, las leyes están súper relajadas en relación al uso de pesticidas y químicos. Entonces, para tratar las pieles, pues utilizan químicos que son como más agresivos, y pesticidas les ponen a las cajas para que cuando en el transporte como este mundo globalizado viene de China la bota, y si es de piel le ponen su sobrecito para que no se entre el moho, ¿no? Pero en realidad es un pesticida, ¿no? Ahí tiene un pesticida. Entonces resultó que esta mujer era alérgica o le estaba afectando a su piel, era el pesticida o el químico. Entonces todo esto está está como todo conectado con el mundo globalizado, ¿no? Y bueno, entonces ahorita, por ejemplo, está lo que es súper como grave, que también estamos como en una campaña, es lo de la UPOP, la Unión de Productores de Obtentores de Vegetales. Uh-huh. Hay una ley en México que se adecua pues a los tratados, ¿no? Ahorita pues con este mundo globalizado, si tú quieres firmar un tratado, un convenio entre naciones, pues tienes que firmar el convenio de Nagoya o la UPOP 91. Entonces estos son como leyes o convenios que solo protegen o facilitan a las grandes corporaciones para que puedan patentar y apropiarse de los vegetales locales de todas las comunidades del mundo y de las semillas. Entonces, por ejemplo, los obtentores de vegetales te registras, y entonces si, por ejemplo, sea maíz, es como el nombre del maíz, el nombre científico, y agarran y Monsanto dice, bueno, pues yo tengo 300 semillas, estas semillas yo pagué, el obtentor es como una franquicia o un permiso para poder explotarla durante ese tiempo. Entonces pagan durante 30 a 32 años el uso para que tengan derecho de sembrar o de usar ese tipo de semilla, pero genéticamente modificada, ¿no? Entonces, es muy grave en ese sentido porque el tratado, el TELMEC, el que se renovó en el 2018, considera que el gobierno de México, a partir de su firma, tenemos, no recuerdo bien si es 2023, nos quedan 2 años creo, para que, ahorita México está en la UPOP 78, de 1978, en donde de alguna manera reconoce como país de origen México, y entonces protegen, ¿no? Protegen las semillas, hay como cierta como equilibrio, pero con la entrada de la UPOP 91, que ya está vigente en varios países, por ejemplo en Colombia, en México está obligado, en el momento que firmó el tratado, el TELMEC, está obligado a firmar el UPOP 91, le dieron 4 años. Entonces, si no lo firman, pues lo sancionan. Entonces es como le tiene que abrir sus puertas México a que los que paguen su derecho o su registro de obtentor puedan
puedan lucrar con esas semillas, no solamente son semillas, sino productos vegetales, ¿no? Que están como el aguacate o todas las hierbas medicinales, ¿no? Entonces hay como un enorme extractivismo y pues lamentablemente pues todas las leyes, todos los convenios, todos los tratados están hechos para específicamente arrebatarles a los productores pues a los que han guardado o los han domesticado, los han resguardado pues esas como semillas, ¿no? O esas vegetales, ¿no? Que es el interés, por ejemplo, de las farmacéuticas, ¿no? Que es como el mismo, o lo que se llama de conocimiento tradicional que en los textiles, ¿no? Es más o menos similar o parecido. Muy bien. En ese sentido, aquí estamos con problemas de conexión. Pues Si quieren, le puedes. Y entonces estamos obligados con el Tratado de Libre Comercio a hacer esto, no hay escapatoria. No, porque hay sanciones. Es como, por ejemplo, los de las minerías, ¿no? Ajá. Que por eso decía Obrador, bueno, es que las que firmó, por eso hasta el último día estuvieron autorizando permisos, ¿no? Porque en los mismos como convenios tratados, ellos se obligan, y si no, pues te sancionan, y si no, te demandan y pierdes miles de millones de pesos. ¿Y esto es desde el 94 que inició el tratado o en el No, 2000, en la negociación con Peña Nieto? ¿O cuándo fue que...? La UCOP cumplió 60 años, no sé si ayer o antier, que hace en 1961, no, sí, 61 se reunieron como las naciones a decir, ok, vamos a organizar esto para poder como controlar, ¿no? De qué manera no haya como respetar como la biodiversidad en las comunidades y estas situaciones, ¿no? Entonces allí sí se reconoce. Entonces hay un capítulo que es 1978 en donde se reconoce que los que pueden decidir y guardar pues son los mismos, los locales, ¿no? La gente que conoce, ¿no? Porque las semillas o los vegetales o las plantas medicinales o todo lo que se tenga, como las leyes no consideran de que forman parte de su cultura y su forma de vida y de sus cuestiones su espíritu, ¿no? Una comunidad tiene una visión, contacto, relación diferente con las semillas que un corporativo. Entonces, y luego, bueno, y además de eso, las mujeres son las que generalmente en las comunidades resguardan las semillas, ellas las eligen, escogen las mejores, porque yo les pregunto a los campesinos y cómo tienen diferentes. Uno me dice, bueno, yo de mi parcela, de mi milpa, yo checo la que sea más alta, y a esa ya la marco, le amarro, y esa mazorca es la que se guarda. Y los otros dicen, bueno, ya en la mano, ya nada más, la más grande, igual las más de en medio. Esas son las que agarro y tomo, ¿no? Y ya la manera en cómo las guardan, esas semillas y el frijol, es que se cuela la ceniza, y ya colada las meten en botes o en silos, y ahí pues ya no le entra el gorgojo, porque el gorgojo es un gen que entra. Yo siempre decía, pero ¿cómo sale, no? Sino que ya lo tiene. O sea, ahí dejan como su larva, y ya cuando ya se desarrolla la mazorca es cuando sale el gorgojo. Pues lo que yo había entendido es que con esta base legal internacional del tratado y que estaba conectado con otro documento, todo lo que se dé, digamos, en la biodiversidad mexicana está obligado a pasar como los códigos genéticos, para llamarlo de alguna forma, para que las grandes empresas puedan pagan su derecho de obtentor. Y eso, digamos, es lo que ya no se puede evitar. En 2 años.
Entonces lo que nosotros estamos, bueno, de parte del espacio del maíz, estamos como creando estrategias como de, no sé, amparo, así como se hizo con el transgénico. De ayer, bueno, hoy estamos firmando como una propuesta para que está como en varios idiomas para no permitir como la UPOP, porque la UPOP 91 es lo que permite eso, la UPOP 78 no. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que nos quedemos en el formato 78, pero si el gobierno, que fue en época de Peña Nieto, firmó en el TELME, en esta renegociación con Trump, ¿no? Así es, y ahí estaba, ¿no? Eso, y bueno, pues el uso de así como, o sea, van a venir y todo, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, cómo funciona esto de la nueva UPOP, es de que en Colombia tú no puedes intercambiar la semilla, es ilegal. En Estados Unidos ahorita es ilegal. Entonces lo que tienes que preguntar e identificar quién es el obtentor, quién pagó el derecho para el uso de esta semilla. Y si tú intercambias la semilla, que es como se ha venido haciendo para mejorarla, porque el maíz es el único grano que ha sido domesticado, porque el arroz y el trigo ellos ya estaban, ¿no? Entonces, en realidad es un conocimiento tradicional milenario, porque es un conocimiento de observación que sí reúne todos los requisitos de conocimiento científico práctico de los campesinos, pero se ha desestimado. Sí, es otra forma de hacer ciencia que lo desconocen, ¿no? Sí, porque, o sea, la ciencia es moderna, lleva muy poco tiempo, ¿no? Pero esta ciencia, ¿de qué manera pues, se ha desarrollado más que igual como la práctica, ¿no? Y ya guardan sus mejores semillas y esto, ¿no? Entonces ahora ya no puedes intercambiar, tienes que comprar. O sea, si vas a sembrar, y como funciona en Europa es que tú compras, el gobierno te da subsidio para que siembres, y monitorean con satélites o con drones, que ellos aproximadamente, tú dices, pues yo voy a sembrar mi parcela de tantos por tantos metros, entonces ellos van y checan, y si no lo tienes que regresar el subsidio que te dieron. Entonces, obvio, en México no va a pasar así, entonces por eso es que la única manera de resistencia pues es compartir tu semilla. Y, por ejemplo, en Colombia ahorita sí hay delitos, ¿no? De que si tú intercambias tu semilla, pues estás en la ilegalidad, ¿no? O sea, como algo moderno limita una práctica milenaria, ¿no? Es que digamos que la ciencia está al servicio de los transgénicos, ¿no? Así de es, las grandes corporaciones. todas las leyes, pues como todo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay un caso, pero no sé si, o sea, ahí sí tengo mal el dato, no sé si es en Canadá o en Estados Unidos, de que un campesino voló cuando está el gilote de la milpa, como la espiga, y hay solo una semana en donde da como polen y el viento, pues, los pasos. Ajá, entonces voló hacia el otro. Ay, lo contaminó. Y entonces él lo sembró, pero entonces le tiene una demanda porque el dueño de el dueño de esta parcela que compró la semilla reclama que el otro recibió eso, ¿no? Y por ejemplo, igual también hay un caso, porque para nosotros la milpa o el maíz es el alimento, es súper básico, ¿no? Es como no puedes vivir sin comer maíz, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se usa más para la industria. O sea que es alimento para los animales, para la producción de carne. Y bueno, pues traen muchos químicos, pero finalmente en la cadena de ese animal o de esa carne, si tú lo consumes, pues igual ahí va el agrotóxico, ¿no? Entonces, hubo un caso de que no sé cómo, una familia latina en Los Ángeles, y que lo quisieron como ocultar, lo que pasó es que fueron y compraron maíz. Generalmente en los supermercados pues compras en bolsa el ¿cómo se llama? El pozole precocido, ¿no? Entonces ellos no compraron el maíz,
lo hirvieron para hacer pozole, no, para hacer tamales. Y cuando los hirvieron, eran agua. Entonces lo que cocinaron para hacer tamales era maíz industrial, era maíz que no era para consumo humano. Entonces ya ahí como que ya no quisieron que se supiera más sobre ese caso, ¿no? Entonces bueno, esa es como en general la situación que se mantiene en relación pues al maíz, ¿no? Muy bien. Entonces, cambiando un poco de tema, digo sobre el mismo tema, Sí. La defensa, yo cuando he platicado con personas que defienden, porque hay gente que defiende, sin ser las corporaciones que defienden el transgénico, dicen, su principal argumento es que es por la soberanía alimentaria, que va a ayudar a alimentar a todo el mundo, que eso es algo que es falso, pues no, o sea, yo estoy consciente que es falso, pero este argumento, ¿cómo ha sido contraargumentado, por decirlo alguna? Porque el principal argumento es ese, ¿no? Que es una cuestión, no lo veo por el lado económico, que nosotros sabemos que es eso, ¿no? Que nada más es generar grandes ganancias para las corporaciones. Ellos dicen, no, es que le vamos a dar alimentos a todos y va a ser más accesible, se va a acabar el hambre en el mundo. Ese es casi el discurso que tienen estas grandes corporaciones. Entonces, ¿cómo hay algunas documentación, pues algunas pruebas que ya podamos tratar de parar ese argumento un poco infame que tienen? Y el otro punto que va sobre lo mismo es igual la gente que defiende los transgénicos dice que no está probado que produzca cáncer, y tú te lo encuentras a cada rato, y como decíamos hace rato, pues la ciencia juega mucho del lado de las grandes corporaciones, porque ellos pagan las investigaciones, ¿no? Y ellos pagan todo. Entonces, ¿ya existe algún estudio científico independiente que acredite de alguna manera más o menos clara esta parte que todos sabemos que es? Porque los hechos nos lo han dicho, pues no, o sea, hay muchos casos que se han recabado de distintas experiencias que ya han probado que el transgénico produce, si no cáncer, algunos problemas en el organismo humano, o otras enfermedades, ¿no? Más o menos, no sé si tengas algunos datos respecto de eso. Pues mira, a esto que te refieres, en las últimas publicaciones, pues he sabido que el 70% de lo que se produce, lo producen los campesinos o los pequeños productores en todo el mundo, y solo el 30% lo producen la agroindustria o corporativismo alimentario. Y sí es cierto que hay, no sé si, pues esta como ola de la revolución verde, que tiene que ver con los proyectos, por ejemplo, de Chapingo, que hay como toda una generación, y ahí son híbridos, que es diferente del transgénico, ¿no? Es mejoramiento, pero ellos sí son monocultivos, que es diferente al sistema milpa. Pero, y es, digamos que lo menos, o sea, es otra opción, pero vienen como con proyectos o estructuras que vienen con esto, pero es revolución verde. O sea, hay un proyecto de nación que es en los 60, 70, que hay una generación de ingenieros que pues creyeron en eso, y pues es válido, ¿no? Porque en su momento pues piensan que pues es la solución como ante la escasez de comida, pues, pero todo eso de escasez de comida pues lo ocasiona pues el mismo sistema, ¿no? Entonces sí existe esto, pero ya cuando tú ves las cifras y dices, ok, 30%, o sea, por ejemplo, si yo aquí siembro un maíz, pero es como el petróleo, ¿no? Ya se va a producirse porque se van a hacer tostadas. Entonces ya usa el transporte, se usa el aceite, se paga otra mano de obra, se la aumenta, y ya cuando regresa, ya lo compras, pero mientras ya dejó su huella, ¿no? Su huella de contaminación, ¿no? Entonces a esto se le llama los sistemas de producción larga de alimentación. Entonces todos estos como
sumas de desgaste tanto de transporte, de procesos, de mano de obra, de intervención, más la marca, más la ganancia del dueño, eleva. Entonces por eso es que la comida chatarra, por ejemplo en Estados Unidos tienen problemas muy fuertes de obesidad, porque la comida más barata es la más dañina. Entonces todos como las harinas súper refinadas, los aceites por ejemplo la margarina, son aceites vegetales procesados y cuando tú lo consumes pues te destruye pues todo tu sistema, ¿no? O como estos aceites del coco, ¿no? O como a cambio de eso como los monocultivos, ¿no? Que por ejemplo ahorita que están las grandes demandas de aguacate, ¿no? Michoacán que es monocultivo. Ajá, y que ya entraron como grupos de delincuencia para acaparar y que la migración y la gente está dejando, ¿no? O lo de sembrando vida, ¿no? De que por un pequeño apoyo les dicen, bueno, sí, pero tienes que sembrar exclusivamente este tipo de árboles y entonces les atienden la parcela porque si no te tocan, no sé, tus 5,000 pesitos, pues tienes que cambiarla, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería el efecto negativo de Sembrando Vida? Que es un tipo de monocultivo también, es como imponer cierto... Sí, porque tienen que utilizar cierto tipo de árboles y los tienes que comprar con cierto tipo de proveedor. Y por ejemplo en Oaxaca, en varios lugares pues no se dan las condiciones, ¿no? Porque son laderas. Por eso es que la milpa es como muy sabia en ese sentido, porque ya los campesinos ya saben qué tipo de milpa, por eso guardan su semilla, porque saben que esa semilla solamente ya está domesticada para esa altitud. Por ejemplo, si a mí me prestan, si yo voy a sembrar y me prestan una semilla de la Sierra Norte, va a ser difícil. O sea, las primeras va a dar chiquito porque se tiene que aclimatar 2-3 años para estas características geológicas de este lugar, ¿no? Como la temperatura, la altitud, la tierra, la acidez de la tierra. Entonces, como todas estas son como bastantes como factores que influyen o que intervienen pues en el porqué. Por eso es importante el territorio para la milpa, ¿no? Sí, porque o sea que la milpa es sabia y... Ajá, y además por eso es que decimos que pues es muy importante de que el conocimiento del campesino que conoce la semilla sabe si, por ejemplo, todo esto pues lo he aprendido pues visitándolo. No es que sepa yo mucho, pero si es de cosecha corta o larga, o sea, de 3-4 meses, o si es hasta de 10 meses, o si es de temporales, o si todos lo sabemos, ¿no? O si es de cajete, entonces el cajete sí es seguro, ¿no? Porque es de 20 por 20, como 20 centímetros, le pones ceniza y ahí haces como una pequeña composta. Entonces le pones tierra del lugar y le pones como tierra nutriente o tierra de composta y la dejas, la humedeces y la dejas. Entonces ya cuando ya vas a sembrar, siembras las 3, pero ya sabes que es seguro porque ese pedazo pues tiene todos los nutrientes, ¿no? Y ya si es de goteo, pues es seguro que la cosecha, o si es de cajete de temporal, ¿no? Y entonces en ese espacio de... Sí, pero entonces es mucho trabajo porque tienes que hacer uno por uno por cada milpa, ¿no? Sí. Nosotros hicimos este taller tequio de milpa urbana porque pues no sabíamos, ¿no? No sabíamos cómo hacer. Y por ejemplo, por ejemplo, ¿con cuántas milpas? Para decir, pensando en el autoconsumo, si yo quiero producir maíz nada más para mi consumo, ¿cuántas milpas tengo que sembrar? Es que cada milpa da 3 mazorcas. Y depende, por ejemplo, generalmente uno de bolita, yo he contado que da entre 400 o 500 maíces. Porque todos son números pares, ¿no? Entonces, eso, ¿cuánto te dan 3 mazorcas? Te puede dar 1 kilo. Sería una milpa. Ajá, más o menos, ¿no? Así yo, haciendo como muy... Tienes que sembrar un chorro. Sí, por eso es que, por ejemplo, hay una persona que me vende tortilla, que es de acá de Claristac. Ella tiene como un predio como de 1000 metros.
y sí le alcanza y ella vende muy poquito, o sea, vende cuando puede. O sea, a veces viene una semana, a veces viene hasta la tercera semana, entonces yo compro, refrigero y pues ahí ya voy como consumiendo, ¿no? Porque ese maíz pues no tiene transgénico y pues hasta se nota, ¿no? Se nota como no se vuelve cartón, porque los que venden en las tortilleras a veces viene mezclado, ¿no? Ya que se enfría la tortilla, pues ya está como... ¿Ese efecto de acartonamiento de la tortilla es por el maíz transgénico? Es por el maíz de monocultivo o de maseca, ¿no? Ajá, que ellos venden. Sí, es de monocultivos. Entonces los monocultivos, su característica es de que la hierba no le estorbe a la milpa, ¿no? O sea, solo es maíz. Y el sistema milpa pues es maíz, calabaza y frijol, ¿no? Entonces igual también se usan leguminosas o cacahuate. Se siembra cacahuate para enriquecer de nitrógeno el suelo. Y por ejemplo cuando ya crece la milpa, el frijol se enreda, entonces ya al principio el frijol le da el nitrógeno a la tierra para que la milpa se reproduzca. ¿Eso también se puede hacer en cajeta, el sistema milpa? Sí, siempre. Siempre en cajeta. Es la mejor manera. Todos hay esto, ¿no? Que siembras maíz, calabaza, frijol, o hay unos que no se comen que se llaman escafé, o hay otros que les dicen carita feliz, les dice es un como tipo frijol, y estos producen nitrógeno a la tierra, ¿no? Como la enriquecen, ¿no? Y yo no sabía, pero bueno, he aprendido todo esto, que le ponen ceniza para, por ejemplo, allí hay estos escarabajos negros que salen en mayo, son como los animales adultos de la gallina ciega, que es un gusano gordito panzón, que él se come las raíces de las plantas, de las mazotas, ¿no? Entonces, para eso pues tienen que, con la ceniza, como que se sella, ¿no? Y ya matan entonces, pero sí, cuando hay muchos animalitos en la tierra, quiere decir que la tierra es buena y está rica, ¿no? Muy bien. Entonces todo esto que nos acabas de comentar, bueno, estás involucrada en este grupo que se va a presentar, ¿no? Que van a hacer un foro, ¿no? Un foro. ¿Esto también lo has aplicado a tu obra? O sea, ¿has hecho tu obra también ha ido en torno a este tema? ¿Algún tipo de pieza que nos quieras hablar? Pues la última pieza que hice, bueno, hay dos piezas, tres. Una que se llama Altitud, que fue en 2019 y que es este mapa que habla sobre que atraviesa el territorio y que es la colección de maíces de mi visita a las comunidades de 3 años. Entonces lo que hice fue un mapa en relación a la altitud de cada comunidad. Entonces utilicé como 3.800 semillas y por ejemplo si decía, no sé, San Mateo del Mar al nivel del mar, pues ponía la semilla del maíz con las características del maíz zapalote chico allá abajo, ¿no? Y si decía, no sé, Tlahuitoltepec, 2.800 metros sobre el nivel del mar, entonces tomaba un maíz con las características del maíz solotón, que es el que está en esa zona, y lo ponía yo a 2.8 metros, ¿no? Entonces hice este mapa que para el sistema milpa es muy importante pues el territorio, ¿no? Entonces esta pieza se llama Altitud, y luego hay otra pieza que se llama Rualó, Tlalistat, que esta habla sobre el hecho de que yo no soy campesina, yo no siembro el maíz, entonces es como atraviesas un sembradío de milpa, y es con la cámara, está grabada con el cuerpo, ¿no? O sea, no va a nivel de los ojos, sino va en el cuerpo. Hay otra pieza que se llama Raíz Aérea, que tiene que ver con biopiratería. Es un pequeño video que habla
tiene imágenes y habla sobre toda esta situación del maíz solotón. Y bueno, habla muy rápido sobre qué es el sistema Milpa y lo que representa para las comunidades y de qué manera este maíz solotón pues forma parte de ¿cómo se puede decir? Es apreciado o quiere ser patentado por la industria alimentaria, ¿no? Y bueno, la de las últimas piezas que estoy trabajando pues es una que se llama híbrido, que es una instalación que es sobre una cama de harina de maseca, entonces que habla sobre la producción qué efecto tienen nosotros que consumimos, en este caso maíz, en las cadenas de producción larga alimentaria, ¿no? Entonces en este caso pues es la maseca, que es como lo más representativo que viene ya sea de un maíz transgénico o híbrido, y pues la huella de un maíz nativo, ¿no? Que es como la idea, ¿no? Y tiene una pieza sonora de cómo los que siembran el maíz nos comparten cómo siembran la milpa y cómo guardan sus semillas. Entonces entrevisté a varios como campesinos y campesinas, entonces ellos me lo describieron pues en mije, zapoteco, mixteco, chinanteco, guave no tengo, pero sí tengo de 3 zapotecos de Sierra Sur y en español. Y bueno, hay una pieza que se llama monocultivo, que es gráfica sobre de cómo se le da más importancia a esto que se tiene que vender o que o sea, se paga más por un kilo de tortilla y se regatea como la compra de tortilla que sea del maíz nativo, ¿no? Entonces este es el último trabajo que he estado haciendo sobre el maíz, ¿no? Ok, entonces digamos que este tema del maíz ya es algo en que te dedicas, digamos, ya estás totalmente concentrada, bueno, ya que además permea el asunto de la obra para irse ya algo más social, ¿o tú cómo lo ves? Bueno, pues parte del compromiso de mi participación con los compañeros del Espacio Estatal en Defensa del Maíz es de qué manera colocas como en otras plataformas, ¿no? Las cuestiones del maíz, es más, cómo colocas en lugares donde hay desconocimiento sobre la situación del maíz, para que públicos o personas, ya sea que se interesen o por lo menos de oídas, pues, llamen la atención o se cuestionen de por qué está pasando esto, ¿no? O sea, cuál es la situación del maíz y qué se está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este foro que va a haber el 3, es como de señalar casos específicos de los efectos de los agrotóxicos, pero también en Oaxaca y en Tlaxcala, también en Guadalajara, hay casos de grupos de campesinos, más de Oaxaca vamos a presentar, de qué manera han cambiado sus sistemas o regresado, porque estos sistemas se utilizaban antes, han regresado a sus sistemas tradicionales, no utilizando los agrotóxicos, ¿no? Y entonces van a compartir de qué manera lo hicieron y cuáles ha sido el resultado de su regreso a este tipo de manera de sembrar maíz, ¿no? Y las participantes y los participantes de este coloquio, bueno, es que sí, es un foro. ¿Son de todo el país? Bueno, ¿qué van a hacer? Son 2 mesas. Una primera mesa es sobre casos específicos. Está un invitado de Argentina, una invitada Evangelina de un caso específico de niños
de Jalisco y de Oaxaca. Entonces, de ahí nos está por confirmar el invitado, y en una segunda mesa ahí van a participarnos como campesinos de Putla, de la Mixteca, de la Mije, de la Sierra Mije, y son 3, y otro grupo del Istmo, que es una cooperativa. Entonces ellos nos van a compartir o nos van a hablar sobre de qué manera, o sea, sí existe esto, pero existe esta otra opción, ¿no? Entonces ellos nos van a compartir eso. Muy bien, Edith. Entonces, estas obras que nos dijiste sobre el maíz, ¿dónde se han exhibido? ¿O se van a seguir exhibiendo? Pues la que está exhibida ahorita en este momento es una que se llama Raíz Aérea y está en ZKM, es en el centro de media Karlsruhe, en Alemania, en la ciudad de Karlsruhe, y es esta pieza de donde están los maíces, el mapa de los maíces en relación a la altitud, el video de Roaló y un nuevo video que se llama Raíz Aérea, en donde 6 minutos, pues con imágenes y con mi voz en off, pues explico como la situación sobre el maíz, la biopiratería del maíz sorotón, ¿no? Entonces esta exposición inició en el 2020 con la pandemia en mayo. La habían movido hasta febrero, se movió a agosto de este año y la están moviendo, va a estar hasta enero. Entonces esta se llama Zonas Críticas, Critical Zone, y es el curador en jefe es Bruno Latour, y habla sobre el antropocentrismo, y bueno, pues es como lo último que están como interesados, pues, en el arte, como estas personas de ahí, de esa zona, ¿no? Y bueno, pues son invitados como de todo el mundo. Esa es la pieza que está en este momento como exhibida. Ok, muy bien, pues creo que ha sido bastante pues esclarecedor este panorama, esta profusa reseña que nos ha dado Edith Morales sobre el asunto de los transgénicos, sobre la importancia de que esta práctica no sea naturalizada como se pide mundialmente. Y en ese sentido, pues no sé, tú ¿qué futuro le ves en términos reales a esta situación? O sea, ¿los transgénicos llegaron para quedarse o realmente hay una cuestión ahí posible de hacerles frente? Pues los transgénicos llevan años acá. La cosa es de qué manera defiendes o estás como en este proceso de que, por ejemplo, en la década pasada habían aprobado que se hicieran cultivos experimentales en la zona del Bajío, porque como México es lugar de origen del maíz, no puede hacer eso como están las leyes, o sea, como están los POP, esto no se puede. Pero la Cámara aprobó que se aceptara, porque ahí cabildearon nuestro Supremo Santo. En Oaxaca es como difícil por las mismas condiciones geológicas, porque ellos, los monocultivos, funcionan más como en plano, ¿no? Están cambiando, por ejemplo, dicen, ok, ya no va a haber glifosato, sí, pero o sea, nada más se va a detener como que ya no se van a hacer como programas de dar con programas de glifosato, pero sí van a estar existiendo los otros agrotóxicos, ¿no? Entonces es como el gran monstruo de la industria alimentaria, pues ese es su interés, ¿no? Cooptar, pues mientras más consumidores haya, entonces estructuran todo para que así sea, ¿no? Entonces la única manera que tienen los campesinos es pues sembrar e intercambiar entre ellos sus semillas, ¿no? Entonces
estos los están minando, pero pues ellos la única manera que tienen de sobrevivir pues es eso, ¿no? Que cada vez son menos, ¿no? Entonces, van a estar prevaleciendo las dos, ¿no? Entonces, esta cosa de la pandemia, pues de alguna manera como que se puso de moda, entonces de alguna manera pues muchos están como viendo, pues mejor compramos alimentos que estén libres de transgénicos, porque saben que les hace daño a su salud y esto pues se expone a que si el virus o no pues te da, ¿no? Entonces si tienes menos contaminado tu cuerpo, tienes menos toxinas o agrotóxicos, pues estás más fuerte, ¿no? Entonces, sí ha habido como jóvenes como que se han interesado más como en cómo sembrar, en talleres de cómo reconocer la semilla, cómo aprender a guardar la semilla, sembrar, hacer macetas, ¿no? Entonces hay cierto como un pequeño movimiento, un pequeño movimiento de personas en las ciudades que están haciendo eso, ¿no? Pues los campesinos siguen haciendo pues lo que han hecho siempre, ¿no? Sembrando y tratando de pues que su tierra no se contamine, ¿no? Bueno, más en Oaxaca, ¿no? Pues en otros lugares sí, pues el Valle del Mezquital, ¿no? Que ahí todo lo que viene de esa zona de Puebla pues tiene agrotóxicos, ¿no? Ok, muy bien. Pues Lalo, ¿algo más quieras preguntar sobre este tema que nos ha traído Edith? Qué bueno que estamos aquí anclados con el celular. Ajá. Pues no, creo que no, más bien reconocer el trabajo que están haciendo, la organización que platicábamos antes del espacio, ¿no? Se me olvidó el nombre completo, para la defensa de... ¿Espacio estatal en defensa del maíz nativo? Sí, me parece que ya son mecanismos mucho más organizados y mucho más pensados para la defensa de ciertas cosas que, por el contexto legal internacional que nos estás dando, cada vez va a ser más difícil defenderlo. Y pues ojalá más gente se hiciera consciente de esto, ¿no? Porque yo creo que entre más se puedan sumar a la defensa del maíz, del territorio, creo que para el poder del capital y para el poder político va a ser más difícil realizar esos despojos que tienen planeados, ¿no? Porque todo esto viene de una planeación muy meticulosa que han hecho desde esa arquitectura legal y económica y todo lo que están haciendo para explotar, ¿no? Las semillas en general y el maíz en particular. Pues no puede hacérsele frente si no es con una resistencia masiva de la ciudadanía, pues, ¿no? Porque pues pasa lo mismo, que son resistencias que luego son muy aisladas y parece que quedan solos ante esta situación, pero creo que bien organizado. Pues sí, pues lo último que hay pues en septiembre fue la cumbre de los corporativos para establecer los nuevos lineamientos que se van a proponer en los gobiernos sistemas en relación a la industria alimentaria, ¿no? Entonces van a generar nuevas leyes para poder, ahí creo está invirtiendo Bill Gates, ¿no? Que es de los nuevos, las propuestas o la gente que está entrando. Y bueno, pues yo creo que no sé si hay alguna otra pregunta, pero bueno, hasta ahí ya está. Ok, muy bien. Pues gracias por venir, Edith, gracias por platicarnos este tema. Y entonces, pues nada más para repetir a la gente los horarios de este encuentro, de este coloquio. Va a ser el 3 de diciembre, lo está organizando el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo. Empieza a las 11 de la mañana en la página del Espacio Estatal en Defensa del Maíz, en Facebook y en YouTube. Y bueno, todas las organizaciones van a estar como retransmitiéndolas, como pues Cermige, UNOSGO, los compañeros de Educa, los de Enlace,
Entonces hay varias organizaciones que pues están incluidas, pues Unitierra, entonces todos ellos van a estar retransmitiendo el foro. Ok, pues muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti por darnos el espacio para poder compartir pues Ok, muchas gracias. Bueno, pues nos seguimos viendo. Esta transmisión ha sido gracias a... Esta transmisión, bueno, pues nos quedamos un poco clavados a la pared por un asunto ahí de la carga del celular. Pero bueno, ha sido un tema interesante y pues nos seguimos viendo. Mañana viene Renato Galicia y Rocío Flores a hablarnos sobre crónica y periodismo. Y bueno, y el sábado viene la señora Soledad Jaquín. Y bueno, pues seguimos. Gracias.